Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Palas Atenea, que estamos en un momento, se puede decir que crítico, chicas, porque hay una loca suelta. Sí, hay una loca suelta que no han podido atrapar y pues pudo entrar a la mansión Andrew, maniató a todos los Andrew a excepción de la pecosa, pero yo no sé qué va a pasar, chicas. Estoy nerviosa porque es un momento donde yo creo que vamos a estar comiéndonos las uñas acrílicas que tenemos. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo en este magnífico fic llamado Sangre Granchester. Capítulo 18, parte 2. Un poco antes en el salón. ¿Por qué haces esto, Sara? Te crié como a una hija. Te hice parte de mi familia. Cállate, bruja, gritó Sara, mientras abofeteaba a la pobre anciana, mientras la familia entera se trataba de parar, mientras protestaban. Ni se les ocurra moverse o no dudar en dispararle, siguió diciendo. La tía abuela seguía llorando muy herida por ver el verdadero rostro de la que cuidó como a una hija. ¿Quieres saber la verdad? Simple. Jamás te perdonaré que por tu culpa mi madre murió, solo para que mi padre y tú se casaran. ¿De qué hablas, Sara? Tu madre murió mucho antes de conocer a tu padre. Nuestro matrimonio fue arreglado y nos conocimos el mismo día de la boda. No es cierto. Tú la envenenaste y luego, cuando ella murió, te dedicaste a maltratarme, a causarme daño. ¿Crees que por ser apenas una niña no lo recordaría? Tú me golpeabas y me repetías que harías conmigo lo mismo que hiciste con mi padre, porque yo te estorbaba, para quedarte con mi padre y con sus riquezas. Estás confundida, Sara. Quien te maltrataba era tu tía, la hermana de tu madre. Fue ella quien se descubrió había envenenado a tu madre. Tu padre también descubrió que te maltrataba y la internó en un asilo al darse cuenta de que estaba loca. Eso sucedió antes de nuestra boda. El día en que la descubrieron, te había lastimado tanto que duraste varios días inconsciente, decía entre lágrimas la anciana. ¡Mientes!, gritó como una desquiciada. Pero no importa, porque logré mi cometido. Destruí tu familia como tú destruiste la mía. Me encargué de que nunca pudieras concebir. Sí, no te asombres. Ese té que siempre te daba era un remedio para evitar los embarazos. Mi padre lo descubrió y trató de detenerme, pero fui más rápida y acabé con su vida. ¿Cómo pudiste? Era tu padre, gritaba Elroy a mar de llanto, incapaz de concebir tanta maldad. Era un traidor, te defendió a ti, ¿no lo iba a perdonar? Eres un monstruo, le dijo Janice, llena de indignación y dolor de ver a su tía en semejante estado. Oh, querida prima, gracias por el halago. Se volvió a uno de sus hombres que le susurró al oído y luego volvió a mirar a los Andrew, en especial a Albert. ¿En dónde tienen a la huérfana? Por más que traten de esconderla, saben que la encontraré. Jamás te dejaré lastimarla de nuevo, víbora, le respondió firme el patriarca. Claro que lo haré, y en esta ocasión la mataré, así como maté a su madre. ¿Creen acaso que no sabía que se trataba de la hija de Rosemary?, decía mirándolos uno a uno. La reconocí en cuanto la llevaron a mi casa en Lakewood, pero me pareció muy entretenido humillarla. Claro, hasta que se te ocurrió adoptarla.
Aún así, me encargué de que fuera repudiada por su propia familia. Fue divertido, querida tía abuela, ver cómo la culpabas y la atacabas por algo que yo misma causé. Así que lo admites. Fuiste tú. Tú causaste la muerte de Anthony, reclamó la anciana. Obviamente, mis órdenes eran que mataran a los dos, pero él cayó primero y mis hombres vieron caer desmayada a la huérfana, por lo que erraron creyendo que ella también había muerto. Elisa, que hasta en ese momento se había controlado, sintió su cuerpo desfallecer. No era posible. Sin poder contenerse más, se dirigió a su madre gritando: ¿Cómo pudiste? Sabías que lo amaba. ¿Por qué? Vamos, no seas dramática. Ni caso te hacía, porque el muy idiota estaba enamorado de su propia hermana. ¿Por qué no sabía que era su hermana? Si él lo hubiera sabido, si yo lo hubiera sabido, me habría hecho amiga de ella para poder acercarme a Anthony, decía ya cubierta en llanto. No seas estúpida, eso no convenía a mis planes. Mi deseo desde el inicio fue acabar con toda la familia Andrew, poco a poco, lentamente, uno a uno. Deja de comportarte como una estúpida debilucha y contrólate. No admito ese comportamiento. Neil recogió a su hermana que lloraba de rodillas en el piso en donde se había derrumbado al escuchar a su madre. Bien, como no han querido colaborar, y siendo honestos, sin importar si lo hacía igual, tendrían el mismo final. Comenzaré contigo, tía abuela. Bob, mátala. ¡Alto! ¿Qué te pasa, Neil? Lo haré yo, pero a mi modo, lentamente. ¡No! Fue el grito de los Andrew. Vamos, querida tía abuela, no se resista y venga conmigo, dijo en voz alta Neil tomando a la señora. Sígame la corriente, le susurró al oído cuando se agachó para sujetarla. Elroy, sin comprender, caminó con Neil, que la llevaba sujetada con fuerza ante la complacencia de su madre. ¡Detente!, gritó Albert, poniéndose de pie cuando vio que Neil salió de la habitación con su tía. Querido primo, no te preocupes, de ti me pienso ocupar personalmente, dijo Sarah, apuntando con su arma a Albert. En ese instante, Elisa vio con horror cómo su madre apuntaba al rubio mayor, sin saber si era por el gran parecido de este con su gran amor, pero sintió como si fuera el mismo Anthony a quien apuntaba. No pudiendo soportar ver morir a su amado, una vez más se balanzó sobre Sarah y comenzó a forcejear con ella, logrando la mayor fácilmente apartarse de Elisa, tirándola a un lado. Niña estúpida, nunca te metas en mi contra. Y sin que nadie pudiera siquiera prevenirlo, le disparó a su hija. Señora, le dijo uno de sus hombres, debemos apurarnos. Los guardias no tardarán en hacer su ronda. No me pienso ir sin matar a todos y cada uno de estos. En ese instante se escuchó el ruido de muchos pasos, por lo que el hombre de Sarah tomó con fuerza del brazo y comenzó a correr junto con ella, casi arrastrándola, mientras que los guardias entraban sometiendo al resto de los que quedaron en la sala, liberando a los Andrew. ¡Candy!, fue el grito de todos al ver a la pecosa junto a Terry, quienes venían detrás de la Guardia Real. Vincent y Albert la abrazaban con fuerza. Albert no dudó en correr hacia Elisa en cuanto vio a su pequeña a salvo. La revisó para determinar la gravedad de la herida, mientras la pelirroja lloraba en estado de shock, aún sin creer que su propia madre fue capaz de dispararle. «Shh, calma, todo estará bien», le decía el rubio mayor, mientras la cargaba y la colocaba en un sofá, presionando la herida con un cojín para evitar que saliera más sangre. «Hay que llevarla rápido a un hospital». «Elisa, hermana, ¿qué te pasó?»,
decía desesperado Neil, corriendo hacia la pelirroja. Tu madre le disparó, le respondió Vincent. Estaban a punto de agarrar a Neil cuando vieron que detrás de él llegaba una muy angustiada tía abuela, que se abrazaba al joven en forma cariñosa, como consolándose ambos por lo que estaban viviendo. La llevaré al hospital. La bala le atravesó el abdomen. Tía, sugiero que vengas conmigo para que te revisen de una vez. Tú también puedes venir, Neil. Ya luego me explicarás qué fue lo que sucedió. Richard entró en el momento en que Albert salía con Elisa en brazos rumbo al hospital, por lo que no dudó en ofrecerse a quedarse y ayudar para la tranquilidad del patriarca. Candy estaba abrazando a su padre cuando vio a su padrino entrar. No dudó un segundo en correr a abrazarlo también, sintiendo todos alivio de que al fin el peligro había pasado. Los empleados, al ver pasado el peligro, luego también de ellos haber reducido a algunos de los maleantes por sí solos, se dispusieron a ayudar a sus patrones, atendiéndolos al menos en brindarles unos tés de valeriana para los nervios, antes que Candy los enviara a que disfrutaran el fin de su merecido descanso, estando ya al fin libres del peligro. Al duque no se le olvidó llamar a su amada duquesa para informarle que ya todo estaba bien, para evitar que siguiera angustiándose. También le llamó a George para ponerlo al tanto. Este no dudó en avisar que llegaría pronto. Lo malo de todo fue que, a pesar de haber peinado bien la zona, no se logró dar con el paradero de Sarah Ligan y su hombre de confianza. Todos estaban frustrados por ello, pero no detenían la búsqueda. George se encargó de dar aviso a las autoridades para que ellos también continuaran la búsqueda. En el hospital, Elisa fue intervenida a tiempo, logrando salvarle la vida, pero no sin antes sufrir una pérdida en la movilidad de sus piernas. Según el médico explicó que era muy posible que la bala afectara un nervio, pero estaba seguro que con poco de terapias y de tiempo, ella podría recuperar dicha movilidad. La tía abuela afortunadamente se encontraba bien, dentro de lo que cabe. Aún así, fue internada al menos durante esa noche para poder administrarle un sedante que la ayudara a descansar y no seguir alterándose. Muy bien, ahora que la tía abuela ya fue atendida y que afortunadamente no sufrió un ataque pese a la situación que hemos vivido y que Elisa está recuperándose, quisiera que me explicaras qué sucedió, Neil. ¿Por qué, hasta donde comprendí, tú te habías llevado a mi tía con las intenciones de matarla? Nunca tuve la intención de lastimarla. Si bien es cierto que mis actos en el pasado no hablan bien de mí, le puedo asegurar que las acciones de mi madre esta noche fueron totalmente inesperadas tanto para Elisa como para mí. Cuando salimos del salón procuré llevar a la tía abuela a un lugar seguro, por lo que opté por ir al armario central, tratar en lo posible que no saliera lastimada, hasta que escuchamos el disparo y yo regresé al salón para ver qué sucedía. Cuando lo hice, le pedí que se quedara allí, en donde esperaba estuviera segura, pero como pudo observar, me siguió. Miró a Albert, quien con una señal indicó que continuara. Esta noche mi madre llegó por nosotros al colegio después de la primera ronda de la noche. Al salir nos dimos cuenta de que estaba acompañada con muchos hombres armados, que se notaban eran unos criminales muy peligrosos. No lo niego, teníamos mucho temor, no sabía de lo que eran capaces y temía además por la integridad de mi hermana, la mujer que nos sacó del colegio esta noche y que ya no puedo reconocer como mi madre, era una mujer diferente. A esta la escuchamos dar órdenes. Optamos en mantenernos callados y disimular nuestro temor, pues no comprendíamos qué sucedía. Ni Elisa ni yo jamás creímos que ella realmente había hecho todas las cosas de las que la acusaban, al menos no hasta esta noche. Al llegar a la mansión, ella hizo entrar a los hombres por un muro dando a una parte del jardín, aprovechando la tormenta, así que la seguridad no se dio cuenta. Mi hermana y yo permanecimos en shock, lo que nos hizo rezagarnos y entramos de último.
Quizá tardamos mucho puesto que cuando lo hicimos ya tenían a todos en el salón y a los empleados amarrados en otra área, según los escuché decir. Mi madre, a quien decía hacerlo, le reclamaba a sus hombres que no habían dado con Candy. Ella estaba furiosa y ordenó siguieran buscando. Al alejarse ella se llevó a Elisa. Yo comencé a caminar solo por el salón, tratando de pensar cómo hacer para sacar a mi hermana de allí y alejarnos de mi madre. Al hacerlo, me encontré a Candy. ¿Con Candy?, preguntó Albert. Sí, ella estaba escondida. Trataba de buscarlos y estando la situación como estaba, sabía que si la encontraban sería algo muy malo para ella. La tuve que convencer para que se escapara y así pidiera ayuda. Tengo entonces que agradecerte. Debes saber que lamento mucho lo de tu hermana. Aún no es muy difícil de aceptar que Sara se atreviera a lastimar a su propia hija. Elisa, mi pobre hermana, como pudo, dijo Neil mientras sus lágrimas resbalaban por sus mejillas, al pensar en su hermana, sintiendo al fin el peso de todo lo sucedido esa noche. Debo volver a la mansión para saber cómo va todo. Dejaré guardias custodiando. ¿Qué hará con nosotros?, se atrevió a preguntar el joven al patriarca. Como bien has dicho, sus acciones en el pasado no fueron las mejores, pero puedo decir que esta noche ustedes demostraron que no heredaron el negro corazón de su madre, a pesar del temor que sentían por lo que ella hacía, así que seguirían bajo nuestra protección. Me encargaré de conseguir toda la ayuda médica necesaria para lograr que Elisa se recupere. Se lo agradezco infinitamente. Me angustia en demasía el bienestar de mi hermana. Si fuera posible, le suplico poder permanecer con ella para apoyarla en su recuperación. No tenía pensado alejarte de ella. Sé que te necesita. Habían logrado escapar por poco. Fue muy difícil salir sin que los atraparan, peor teniendo casi que arrastrar a su patrona, quien ahora lucía más rara que nunca. Él siempre supo que ella no era lo que se diga una persona normal. A lo largo de su vida había logrado aprender a conocer a la gente, y su jefa no escapaba de su escrutinio. Siempre supo que su maldad escapaba de cualquier límite. Ella nunca mostraba remordimiento ante nada, pero lo que había hecho esta noche rebasaba todo lo moral e inmoralmente correcto. Ni siquiera él se creía capaz de hacer lo que ella hizo, de disparar a su propia hija. Si bien es cierto que ahora la notaba totalmente alterada y con su mirada perdida, sabía que ella no estaba arrepentida de lo hecho. Por el contrario, estaba furiosa por no haber podido seguir matando a todos como deseaba. Lo peor es que la estupidez de esta ahora le saldría caro y le afectaba directamente. Sabía muy bien que sus hombres lo delatarían, así que él debía huir cuanto antes. Meterse en la nobleza no era cosa de nada. Le esperaba la muerte si se quedaba, pero su hasta entonces patrona le ayudaría sin ella saberlo. Llegó al muelle y habló con otros hombres, quienes le entregaron un bolsito con monedas, cosa que Sara ni observó al estar perdida en sus propios pensamientos de venganza. La condujo a un camarote en un barco y luego salió dejándola dentro sin que ella se percatara que estaba encerrada y próxima a partir. Es bueno hacer tratos contigo. Te lo agradezco. Lamento no poder darte más dinero, pero como comprenderás, tampoco es que ella valga mucho. Ni que lo digas, pero al menos me libras de ella, sabiendo que no tendré que preocuparme porque pueda regresar. Eso nunca sucederá, ni su cadáver encontrarán jamás. Vamos rumbo al infierno, y de allá no volverá. El hombre se despidió, planeando hacia dónde huir, tal vez Sudamérica, África, cualquier lugar en donde pueda reiniciar. Al menos esos eran sus pensamientos, hasta que un cuchillo se hundió profundo en su costado, en tanto le arrebataban todo lo que los ladrones que lo habían atacado consideraban valioso, para luego dejarlo tirado mientras moría desangrado sin posibilidad de pedir ayuda.
pues en ese sitio nadie iba a llegar. Continuará. ¿Qué les dije, chicas? Que este capítulo iba a ser bastante revelador. Y vaya que lo fue. La locura de Sarah Ligan la llevó a su propia destrucción. Y pues, como siempre se los he dicho, chicas, el karma es el karma. Y nada ni nadie nos vamos sin tenerlo. No me queda más que despedirme, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.